Buenos días, jóvenes estudiantes. Aquí estamos en otra clase bajo la modalidad virtual para esta materia de estructuras hiperestáticas 1. Bien, la clase anterior ya habíamos iniciado el desarrollo del capítulo quinto, presentando un nuevo método para el análisis de sistemas hiperestáticos. Este método se conoce como el método de las fuerzas o método de las flexibilidades. Vamos ahora a la explicación de lo que representa la formulación teórica, base para la solución de problemas individuales. En este marco teórico vamos a tocar la generalidad. La formulación teórica. Tenemos un sistema estructural, una viga continua con n apoyos interiores, todos ellos apoyos simples, tipo 2 rodillo o deslizantes, y dos extremos en A y en B donde se imponen pues apoyos similares. Bien, fácilmente podemos indicar de que el grado hiperestático de esta viga continua es igual a n, siendo considerados como los elementos superfluos o en exceso a las restricciones impuestas en los n apoyos interiores, 1 a n. Y habíamos mencionado también que en los primeros pasos la solución que nos presenta este método es similar a la que habíamos visto con el método del trabajo mínimo de deformación. Calculamos el grado hiperestático y luego es la propuesta de un sistema isostático equivalente, ¿no es verdad? Que consiste en anular aquellos elementos considerados como superfluos o excedentes. En este caso, si consideramos que las ligaduras en exceso corresponden a los n apoyos interiores, liberamos y sustituimos en lugar de los apoyos por un conjunto de n reacciones hiperestáticas correspondientes. Obtendremos la estructura isostatizada que estamos apreciando. Ya no existen los n apoyos interiores y en su lugar se han reemplazado o se han incluido a la estructura isostática o a la estructura modificada este conjunto de fuerzas, de reacciones, ¿no es cierto? Desde x1 hasta xn también. Aclarando de que n significa muchos apoyos interiores. Desde el 1, continuamos con el 2, 3, 4, 5, 10, 20, el corte, digamos, luego x y menos 1, y menos 2, y menos 100, y menos 50, y menos 20, y menos 1 hasta llegar al apoyo y. Luego, otros apoyos interiores, y más 1, y más 2, y más n, hasta llegar al lugar n. Por eso vemos de forma clara los cortes, ¿no es cierto? Bien, ahora, esta estructura modificada isostática equivalente se encuentra sujeta simultáneamente a dos tipos de acciones. A la carga original que se tiene en distintos tramos o secciones de la viga, de modo general la estamos designando como la carga Q o P, que sea la carga P, de modo general. Y XY a una de las reacciones hiperestáticas. Sin estas restricciones, por supuesto, para esta acción conjunta de las dos cargas, la estructura va a experimentar deformación, pues, deformación medible siempre en los n puntos, allá donde estamos haciendo todas las operaciones. Retiro de las restricciones y sustitución por este conjunto de fuerzas respectivas. En esos mismos lugares, entonces, evaluamos las deformaciones que ahora sí pueden tener presencia debido a que hemos eliminado, ¿no es cierto?, estas restricciones. Corresponderán delta 1 hasta delta n. ¿Está bien? En atención al principio de superposición, podemos calcular estas cantidades totales de deformación para distintas condiciones de carga. La carga P y luego de forma individual la acción de x1 hasta xn. Debido a la carga real u original P, tendremos las cantidades parciales. Aquí siempre voy a anotar esto. 1, 2, muchos puntos y también muchos puntos n.
Entonces, debido solamente a la carga P, esta que estamos observando, en uno delta 1P, en 2 delta sub 2P, en I, delta sub IP y en N, delta sub NP. Aquí debemos notar algo importante que asume este método también en lo que se refiere a nomenclatura. Delta IP, dice de forma general, dos subíndices. El primer subíndice corresponde al lugar donde estamos evaluando. Hay n lugares, n secciones, ¿no es cierto? Lugar. Y el segundo, la causa. Delta 1P, estamos evaluando esta deformación en la sección 1. ¿Debido a qué? Segundo subíndice, debido a esta carga original P. La del enésimo lugar, delta sub n, ¿en qué lugar? En n. ¿Debido a qué? Debido a la carga original P. Ahora bien, calculamos luego las cantidades parciales que corresponden de forma individual a cada una de estas reacciones hiperestáticas XY, que son n, ¿no es cierto? Debido a X1, la primera reacción hiperestática, ¿dónde está actuando? Esto para que no se olvide, ¿no? Bueno, de color rojo escribiré. 1. Aquí abajo mejor era. 2. Muchos puntos. Y también se entiende de que hay varias secciones consideradas entre I y N. N. Entonces, debido a la acción única de X1 actuando sobre la estructura modificada en 1, tendremos delta 1, 1, en 2, delta 2, 1, en I, delta I1 y en N, delta N1. ¿Qué significa 1, 2, primer subíndice, I y N, el lugar donde se está evaluando la deformación, ¿no es verdad? Y el segundo, 1, en todos los casos es 1, 1, 1. Indica que es ocasionada cada deformación por una fuerza o acción que tiene lugar en la sección 1. X1 está actuando en 1. Es el estado de carga 1. Estructura primaria bajo reacción hiperestática X1. Interviene ahora únicamente X2. Lugar 1, 2 y hasta N. Tendremos las cantidades de deformación en los puntos indicados o secciones indicadas. 1, 2, 2, 2 en 2, en I, delta I2 y en N, delta N2. Como antes, lugar 1, 1, 2, 2 y N, N. Todos los segundos subíndices llevan ahora 2, 2, 2 y 2. Es decir, interviene en la sección 2, X2, ¿no es cierto? X2. Y llegamos al estado de carga I, donde interviene de forma individual o única la reacción hiperestática XI, produciendo en los nudos o secciones internas consideradas delta 1, 2 y N. Segundos subíndices I, I. Estas deformaciones entonces son causantes por una acción aplicada en I. ¿Cuál es esa acción? XY. Es el estado de carga I. Estructura primaria bajo carga o bajo reacción hiperestática X1.
Y llegamos al enésimo punto o sección de la estructura. Y en N interviene ahora de forma individual la reacción hiperestática XN, produciendo en cada uno de los N puntos o secciones las deformaciones o deflexiones delta 1N en 1, delta sub 2N, ¿dónde? En 2, debido a que a N, una reacción hiperestática aplicándose en el lugar N, ¿no es cierto? El segundo subíndice. Y en el mismo lugar N, entonces, se cuantifica la deflexión delta sub NN, ¿dónde? En N, primer subíndice. Debido a que a una reacción hiperestática que está actuando en el lugar N y es XN. Efectuado aquello, entonces, las deflexiones totales cuantificadas en un nudo o sección, como en I, por ejemplo, en I. Delta I será igual a delta sub 1P debido a la carga original, más delta I1 debido a X1, más delta I2 debido a X2, más delta II debido a XI y más delta IN debido a XN. Aquí está esa ecuación de deformación. Luego, aquí viene la parte más importante y que caracteriza al método. Se supone que el comportamiento de la estructura se define en un régimen elástico lineal donde tiene vigencia, por lo tanto, la ley de Hooke. Un principio fundamental o hipótesis que se admite como válida. Principio de linealidad. Vamos a suponer que cualquier deflexión delta y j entre estas, 1i y 2, etcétera, delta y j, sabemos bien que es aquella deflexión cuantificada en el lugar I debido a una acción presente en el lugar J. ¿No es verdad? Entonces, delta y J que sea, por el principio de linealidad, a un coeficiente de proporcionalidad F y J, dice, por X sub J. J, segundo subíndice, que es lo que está produciendo una fuerza según el lugar J, ¿no es cierto? O aplicada en el lugar J. Es esta la ecuación de linealidad que estamos proponiendo en virtud a considerar como válido el principio de linealidad. Bien, aquí se establece la relación entre la deformación y la reacción o la acción ocasionante, ¿no es cierto?, de tal deformación. Esta relación mediante este coeficiente FIJ de proporcionalidad. Aquí está el significado de cada uno de los términos implicados. Delta y J, desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza XI. ¿Dónde está aplicándose? ¿Dónde se está cuantificando esta deformación? En I. Allá donde está actuando, pues, XI, ¿no es cierto? Y en dirección de la misma, debido a la acción de una fuerza XJ. Aquí podemos dibujar para darnos cuenta mejor. Deformación elástica. Y J. Aplicamos X, J y se produce
la deformación, sin interesar mucho los sentidos. Bueno, delta, ¿dónde? En I. ¿Debido a qué? A una acción que tiene lugar en el lugar, mejor dicho, en la sección J. Ese es el significado. Y ambos parámetros se relacionan a través de un coeficiente F y J por X J de acuerdo al principio de linealidad. Ahora bien, la característica de este método y el nombre, de donde se viene a denominar como método de las flexibilidades también. ¿Qué sucede cuando XJ es igual o adquiere un valor igual a la unidad? Entonces, cuando la acción en J vale la unidad, se define a este coeficiente de proporcionalidad como un coeficiente de flexibilidad cuando XJ es igual a 1. Si esto es igual a 1, F y J por 1, se concluye que delta IJ es igual a F y J. Dice, cuando XJ es igual a 1, se define como coeficiente de flexibilidad a F y J. Se presenta el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza XY. Aquí es donde está aplicándose la fuerza XY, ¿no es cierto? Y en dirección de la misma debido a la acción de la fuerza XJ de valor igual a la unidad. Es decir, para el cálculo de delta y J nos valemos de algún artificio, válido, por supuesto, repito, admitiendo el principio de linealidad. Que XJ sea la unidad. Entonces, este desplazamiento para una acción unitaria puede adquirir un valor numérico, ¿no es verdad? Y teniendo en cuenta aquello, escribimos esta ecuación para delta I, la deflexión del lugar I. Delta I se mantiene la cantidad que le corresponde de deformación cuando se aplica la carga original, delta IP, más en lugar de delta I1, por el principio de linealidad, delta IJ es igual a este coeficiente de proporcionalidad o la flexibilidad FIJ por XJ y lugar I, FI 1, X1 y 1, entonces delta I1 será igual a FI1 por X1 más delta sub I2 será igual a F sub I2 por X sub 2. Más, en lugar de delta I será igual a F sub I por XI. Y en lugar de delta sub IN, siempre estamos reemplazando esta ecuación de linealidad, ¿no es cierto? En lugar de I, delta IN, delta IN será igual F, coeficiente de flexibilidad, y N por XN. Ahí está este término. La misma operación efectuamos para el conjunto de N ecuaciones de deformación. La ecuación que le corresponde a la sección 1, a la sección 2, hasta la sección N.
De esta manera se ha conformado un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Y en qué sentido? Estamos examinando una estructura isostática equivalente. Para la carga real, color verde voy a representar, esta primera cantidad de deformación podemos muy bien calcular, ¿no es cierto? Conocemos métodos o procedimientos para tal propósito. Ahora bien, de color azul, los coeficientes de flexibilidad definidos como deflexiones o deformaciones obtenidas aplicando reiteradamente cargas unitarias en lugar de las reacciones XY. Muy bien, podemos obtener un valor numérico, ¿no es verdad? Para cargas unitarias. En tal sentido, obtendremos pues ese conjunto de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Cuáles serán las incógnitas? X1 hasta Xc. Habíamos manifestado que matemáticamente se puede emplear el álgebra matricial para la solución de este sistema de ecuaciones. A eso orienta el método y por lo tanto la propuesta de un método matricial. Desde este momento nos estamos introduciendo simultáneamente a lo que representan los métodos matriciales hoy por hoy, que tienen vigencia en la formulación de métodos para el análisis de estructuras. Aquí voy a escribir nuevamente la ecuación para el nudo o sección I delta I igual la cantidad que le corresponde debido a la acción de la carga real más coeficiente F y 1 X1 más F y 2 X2 más F y XY. Finalmente, más F y N por XN. Y por condición de compatibilidad, teniendo en cuenta, como en el método del trabajo mínimo de deformación, que estas estructuras, la original hiperestática y la isostática equivalente, deben ser o producir igual deformación. Significa que no pueden darse estos desplazamientos, ¿no es cierto? No pueden darse. Y por lo tanto, la compatibilidad de deformación determina que todo el conjunto de ecuaciones de deformación sean iguales a cero, como esta ecuación para el lugar I, cero.
Matricialmente podemos escribir a este sistema de ecuaciones de n ecuaciones con n incógnitas de la siguiente manera. Un vector para los desplazamientos totales, ¿sí? Es una matriz o un vector, este vector es una matriz de qué orden, n filas por una columna, igual al vector de deflexiones producidas por la carga real, delta y p. También es un vector, una matriz de orden n por 1. Más el conjunto de coeficientes de flexibilidad f y j los puedo aglutinar en esta matriz cuadrada, cuyas propiedades ya enseguida vamos a ir explicando. F11, F12, etcétera, para el lugar n, Fn1, Fn2, Fni hasta Fnn. Multiplicándose esta matriz de flexibilidades, antes, orden n por n, es una matriz cuadrada. Se multiplica por x y el vector correspondiente a las incógnitas hiperestáticas que tiene o se definen en el método. Es otra matriz de orden n por 1. Y en el miembro derecho, 0, la matriz de orden también n por 1, y donde todos sus elementos en columna tienen un valor igual a 0. Esta ecuación, de forma condensada, se puede expresar de la manera que estamos observando. Delta, vector de desplazamientos totales, igual al vector de desplazamientos debidos a la carga real, más el producto de dos matrices, el coeficiente de flexibilidad y esta matriz o el vector de incógnitas hiperestáticas. Todo esto que me falta igual a 0. Distintas técnicas ahora se pueden aplicar para poder resolver sea este sistema de ecuaciones, método de Gauss, etcétera, etcétera. Y planteada matricialmente también distintos métodos se pueden aplicar. Quede seguramente en la asignatura básica de álgebra lineal. Es lo que han debido aprender, ¿no es cierto? A efectuar operaciones con matrices y entre ellas, por ejemplo, obtener la inversa. ¿De qué manera podemos obtener la inversa de una matriz? ¿Debido a qué? F, matriz de flexibilidad por el vector X es igual al vector menos delta P. Miembro a miembro multiplicamos por la inversa de F. Aquí, por F a la menos 1. En este miembro izquierdo es la matriz unidad y me queda o identidad y me queda solamente el vector X, que será igual al producto de la inversa de la matriz de flexibilidad por el vector de desplazamientos
delta P. Una técnica para poder resolver. Continuamos. Propiedades de la matriz de flexibilidad. Habíamos manifestado que es una matriz de orden n por n. ¿Qué es n? N es el grado hiperestático de la estructura, ¿no es cierto? Una matriz de orden n por n. Depende enteramente cada coeficiente de flexibilidad de las propiedades físico-elásticas. Es una función propiedades físico-elásticas. Obsérvese a los elementos dispuestos en la diagonal principal. Las flexibilidades F y I serían, ¿no es cierto?, con igual subíndice. Se conocen como las flexibilidades directas. F y I. En tanto que aquellos elementos de esta matriz por afuera de la diagonal principal, nos estamos refiriendo a los elementos F y J, se conocen como las flexibilidades cruzadas. Resumiendo, aquí F, I, flexibilidades directas. Aquí están resaltadas en la diagonal principal ubicándose con un color amarillo, ¿no? Nítidamente. F11, F22 hasta Fi y luego hasta Fn. Por afuera de esa diagonal, F y J, las flexibilidades cruzadas. Todo este conjunto de elementos o de flexibilidad. Otra propiedad que tiene esta matriz de flexibilidades es simétrica. Si es simétrica respecto a la diagonal principal, F21 debe ser exactamente igual a la flexibilidad F sub 1, 2. F sub 1i exactamente igual a la flexibilidad F sub I1. F sub ni igual a la flexibilidad F sub IN. De forma general, por lo tanto, se está escribiendo que F sub IJ es igual a F sub JI. Dice, se verifica el teorema de reciprocidad de Maxwell, que permite demostrar esta igualdad. Vamos rápido a la explicación correspondiente. Tenemos, por ejemplo, una viga simplemente apoyada y dos secciones
nudos o puntos notorios, como I y J. Vamos a aplicar en I y J dos fuerzas correspondientes P sub I y P sub J, pero bajo el siguiente orden. En A, el esquema estructural A, aplicamos inicialmente P sub I y luego P sub J. Al aplicar P sub I en I, se cuantifica la deformación delta y I, donde primer subíndice en I. ¿Qué es lo que está produciendo? Una acción en el mismo lugar, en I, delta I. Evaluamos el trabajo para este primer esquema, bajo el orden indicado. Un medio de P sub I por delta I, ¿no es cierto? Este primer término genera al aplicarse la primera acción, P sub I. Recién interviene luego, estando presente, esa es la condición, P sub J. Entonces, P sub J aquí es donde interviene. Antes ya se ha producido deformación, ¿no es cierto? Aquí es donde en realidad se aplica ahora P sub J. Produce la deformación correspondiente en J y debido a P sub J, delta JJ, cuyo producto y dividido entre dos, pues hacen un trabajo real, un medio de P sub J por delta JJ. Pero P sub J produce pues un incremento de deformación respecto a aquella cantidad que ya había ocasionado P sub I. De tal manera que la primera fuerza P sub I, estando presente, aún se desplaza pasivamente en la cantidad delta IJ, donde I en I, debido a qué? A P sub J. Por lo tanto, en la evaluación de la energía de deformación o del trabajo externo, corresponde introducir un tercer término. Es el trabajo virtual efectuado por P sub I a través de la deformación producida por P sub J. Por lo tanto, sin dividir entre dos, ¿no es cierto? Razonamiento similar cuando invertimos en este esquema del inciso B las acciones. Primeramente aplicamos ahora P sub J. P sub J. P sub J produce la deformación delta JJ. Y cuantificando el trabajo externo, entonces, un medio de P sub J por delta JJ. Esta cantidad. Ahora sí, recién interviene o con posterioridad a P sub J la fuerza P sub I actuando en I. En este punto intervendrá, ¿no es cierto? Esta segunda acción produce esta deformación correspondiente al punto y lugar de la deflexión indicada, un punto y dirección de la deflexión buscada. Delta I, ¿dónde? En I. ¿Debido a qué? A P sub I. ¿Y cómo influye en la cantidad del trabajo externo? Un medio de P sub I por delta I.
Pero esta segunda acción al mismo tiempo va a amplificar la deformación allá donde está actuando o inicialmente tenía su participación P sub J. De tal manera que pasivamente P sub J se correrá esta cantidad delta JI de deformación. Delta J, ¿dónde? En J. ¿Debido a qué? A X, a una fuerza según I, es decir, P sub I. Es entonces un trabajo virtual. Debido a que el orden en la aplicación de las fuerzas no determina el resultado final, entonces estos dos trabajos deben ser iguales. Igualando estos trabajos se simplifican los trabajos reales o directos y simplemente me quedan estos dos términos. Cuando tanto P sub I como P sub J adquieren un valor igual a la unidad, es decir, P sub I igual a P sub J igual a la unidad, estas deformaciones se convierten pues en flexibilidades, porque la definición de flexibilidad es precisamente aquello, valiendo 1 por FIJ igual, valiendo 1 P sub J por FJ. Y se demuestra pues este teorema de reciprocidad de Maxwell. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Cuando se esté calculando, por ejemplo, F12, ya se está calculando simultáneamente, porque tiene el mismo valor, F21, o que cuando se esté calculando F sub 1i, se está obteniendo ya también Fi1. En los hechos, entonces, es suficiente calcular un lado de los elementos de las flexibilidades ubicadas respecto de la diagonal principal, la superior o la inferior, de modo suficiente. Este método, si se han dado cuenta, tiene base en el cálculo de desplazamientos o de deflexiones. Desplazamientos indicando como tal, de forma general, también las rotaciones. En esta ecuación de deformación, desplazamientos, primer vector, ocasionados por la carga real, desplazamiento. Matriz de flexibilidad, desplazamientos debidos a cargas unitarias. Es como obtenemos las incógnitas hiperestáticas, calculando desplazamiento. ¿Cómo es que podemos calcular esos desplazamientos o esas deflexiones? Normalmente se recurre como método a uno que hemos aprendido en el capítulo 1, el método de la carga virtual. Voy a escribir ese método. Delta sub K, los indicados, recuérdese. Considerando los tres términos cuando, por ejemplo, se está examinando un pórtico en el plano o una viga. Integral sobre toda la estructura. N por N minúscula dividido entre la rigidez axial EA por diferencial de S. Para fuerzas normal. Más para las fuerzas cortantes, sobre todo la estructura, factor de forma
y más. El término asociado con los momentos flectores. M minúscula e I diferencial de S. ¿Qué representan las mayúsculas? Las reacciones internas escritas con letras mayúsculas. Normal, cortante, momento flector. Son obtenidas para el conjunto de secciones como reacciones internas producidas por la carga real. Y las minúsculas, debidas a la carga virtual, ¿no es cierto? De valor igual a la unidad. Mayúsculas debidas al estado C. Para el ejemplo, tenemos un pórtico isostático, como pueden observar. Debido a que esta cuantificación o cálculo de deformaciones se realiza en la estructura modificada o isostatizada, como esta, por ejemplo. Tenemos de color verde una carga original o real actuando sobre la estructura. Y hay cierto nudo, como el J, y una línea de referencia respecto a la cual se quiere calcular un parámetro de deformación, delta J, ¿dónde? En J. ¿Debido a qué? A la carga P. Todo esto hacen a la carga original P. ¿Qué artificio adoptó para poder resolver el problema utilizando el método de la carga unitaria o el método de la carga virtual, cuya ecuación la he escrito? Definiendo un estado de carga 1, ¿no es cierto? El de la carga virtual. En atención al parámetro de deformación que queremos calcular, definimos la carga virtual. ¿Dónde? En J. ¿Y bajo qué línea como referencia? Está LR, la carga virtual. Resolviendo, obtengo el estado cero para la carga real. Fuerzas normales, cortantes y momentos flectores. Resolviendo el estado 1, carga virtual sobre la estructura. Se obtienen fuerzas normales, cortantes y momentos flectores. Simplemente estamos repasando, ¿no es cierto?, lo que habíamos estudiado en el capítulo 1. Esta misma ecuación está escrita aquí en una línea, por eso yo la escrito. Del JP igual. Es esta misma ecuación. Y el significado. Estado 0, mayúsculas, y estado 1, minúsculas para las reacciones internas. Generalmente, para un caso general, son funciones estas, ¿no es cierto? Funciones para fuerzas normales, para fuerzas cortantes y para momentos flectores. Lo propio, funciones debidas a la carga unitaria para normales, cortantes y momentos flectores.
Ahora bien, coeficientes de flexibilidad. Esto me permite resolver, color verde, este conjunto de deformación debidas a la carga real. Carga real. Bien, ¿qué es lo que me falta? Calcular otro conjunto de deformaciones. Se conocen como las flexibilidades, estas deformaciones, y conforman la matriz de flexibilidad. ¿Y cómo son obtenidas? Aplicando cargas unitarias en sustitución a x1, x2, xy y hasta xz. Ya cuando estemos resolviendo ejercicios como aplicación práctica de este capítulo, ya directamente vamos a ir mecanizándonos y van a ver qué fácil es este método, incluso comparativamente al método que hemos tratado en el capítulo cuarto, el método trabajo mínimo de deformación. Tenemos flexibilidades de dos tipos, ¿no es cierto? Flexibilidades cruzadas, aquellas flexibilidades que tienen distintos subíndices, I, J. Vamos a suponer que en el nudo I aplicamos una carga real, aquí está de color verde, ¿no? Real. Y que en J queremos obtener este parámetro de deformación, donde si primer subíndice en J. Debido a que a esta acción aplicándose en I, J, lugar y dirección, mediante esta línea de referencia. Entonces, este es el estado de carga, sea. ¿Cómo definimos el estado de carga? 1, como antes. Aplicamos en J, allá donde queremos obtener este parámetro de deformación. Y según la línea de referencia, una carga unitaria. Obtenemos, como antes, estado 1, N, B y M, minúsculo. Y componemos la ecuación, una ecuación como esta. Sin embargo, haciendo que P sea igual a la unidad carga unitaria, igual que esta, pero actuando en otro lugar. Debido a cargas unitarias, entonces, siempre en cuanto a la nomenclatura que hemos ido aplicando, hemos ido designando con letras minúsculas. Entonces, corresponde pues designada N, N sub I, B, B sub I, y M, M sub I. Para esta carga unitaria actuando en I. Y la carga unitaria según J, que define el estado 1, N, J, B sub J y M sub J. En la combinación F y J será entonces igual integral sobre toda la estructura de N era, ¿no es cierto? Mayúsculo, estado de carga cero, ahora es NI, porque se debe también una carga unitaria. NI por N minúscula, es NJ ahora. Ya, diferencial de S, más
sobre toda la estructura, factor de corte, BI, estado 0, BJ, estado 1. Diferencial de S y el término para momentos proyectores más. MI, estado 0. M sub J, estado 1. Además, téngase en cuenta que esto es también igual a calcular F por I por el teorema de reciprocidad de Maxwell, ¿no es cierto? Es, como se ha escrito aquí, la misma ecuación está en una línea, entonces amerita escribirla o reescribirla como lo hemos hecho. Y el significado de cada una de las reacciones, estado de carga 0, NI, BI sub I y MI minúsculas porque se deben cuando P adquiere también igual a la unidad. Y las habituales, NJ, BJ, MJ, reacciones debidas a carga unitaria, PB, igual a 1 también. Flexibilidades directas, delta, JJ, por ejemplo, vamos a escribir. En J tenemos cierta carga real. Este es el estado 0, P, dice, ¿no? De color verde. Y en el mismo lugar queremos obtener este parámetro de deformación, F sub JJ, dice. ¿Dónde? En J. ¿Debido a qué? A una acción que está teniendo lugar en J. Línea de referencia, línea de acción de P. Obtenemos, como es el estado de carga, 0, normales, cortantes y momentos flectores. Verde, verde, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos el estado de carga? 1. Aplicamos una carga unitaria. ¿Dónde? ¿En qué lugar se quiere calcular? En J. Línea de referencia. Ahí es donde aplicamos y definimos la carga virtual unitaria. ¿De dónde obtenemos N minúscula, B minúscula y M minúscula para momentos flectores? Pero cuando P adquiere un valor igual a la unidad también, unidad, entonces N yo puedo designar como N, ¿dónde? En J, ¿no es cierto? B en J también estoy, y M en J, debido a una carga unitaria actuando según J. Y aquí lo propio, la carga virtual del estado 1 es lo mismo. N sub J, B sub J y M sub J. Componiendo entonces esta ecuación de deformación, primer término para fuerzas normales, sobre todo la estructura E. NJ, estado de carga 0. NJ, estado de carga 1. Diferenciales. Más fuerzas cortantes. Estado de carga 0, B sub J. Estado de carga 1, también B sub J.
y más para los momentos colectores, su término. Estado de carga cero, M minúscula J, porque la carga real se vuelve la unidad, al igual que la carga virtual, M sub J. Y diferencial de S. Este producto es pues sencillamente nj al cuadrado, b sub i al cuadrado, y m sub j al cuadrado. Y aquí está apareciendo de esa manera en esta ecuación. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha deformado. Lo mismo que hemos escrito. Y hasta ahí la parte teórica, jóvenes, referente a este método para el análisis de sistemas hiperestáticos, conocido este como el método de las fuerzas o método de la flexibilidad. El día miércoles ya vamos de forma plena con la aplicación práctica respectiva, resolviendo la mayor cantidad de problemas. Bien, preguntas, jóvenes, adelante, si las hubiera. Por el momento todo claro, Inge. Muy bien, Limber, muchas gracias. Vamos a concluir aquí esta clase. Agradecerles, como siempre, por su presencia. Bien, jóvenes, reiteraros nuevamente mis agradecimientos y que tengan un buen resto del día.